Hola queridos amigos, bienvenidos a otro encuentro de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero. Gracias a todos los que nos siguen, nos acompañan, nos difunden y por supuesto nuestro agradecimiento a los que colaboran con TLV1. Importante la colaboración para que podamos seguir emitiendo, estando en el aire, llevándole a todos ustedes una buena programación y por supuesto toda la verdad que es el sentido de este canal. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web www.canaltlv1.com. Debajo de este programa, las redes sociales en las cuales mantenemos contacto diario. Y como siempre ponemos el programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, para que obviamente nos guíe en una Argentina tan difícil, tan compleja, tan dura, ¿no? Que estamos enfrentando, sin duda, un vacío general en todo aspecto y a nivel hispanoamericano. Así que el manto de la Virgen para nosotros como abogada nuestra ante nuestro Señor Jesucristo, ante Dios nuestro Señor, sea nuestra fiel abogada en protegernos frente a tanta malicia. Programa de hoy, y hablando de malicia, hablando de todo este tema, ¿no? Consideraba que era interesante hacer un programa relacionado a la crisis que está viviendo la Argentina, crisis política, económica, cultural, social. Es una crisis que le toca a la Argentina, pero es una crisis a nivel global, sea por el mundialismo, sea por la globalización, sea por los poderes, ¿no es cierto?, internacionales, el poder internacional del dinero, etcétera, que todo se nivela para abajo. Nosotros veíamos en otras épocas grandes pensadores, grandes políticos, grandes estadistas, ¿no es cierto? Eso parece que desapareció de la faz de la Tierra. Ahora estamos en una cuestión relativista, en una comunicación casi directa, instantánea a través de los medios de comunicación, pero al mismo tiempo básica, elemental, ¿no? Sin trascendencia. A mí me importa tocar esto porque estamos llegando casi a las puertas de las elecciones. Va a haber elecciones en breve y obviamente todo esto hace mostrar a los grandes partidos sin definición, sin nada concreto, sin políticas, todo son frases, todo es nada, ¿no es cierto? Y Argentina está sumida en una crisis brutal, nunca vista en la historia, desde lo financiero, económico, político, social, cultural y hasta, diría, religioso. Entonces, quiero que este tema lo vayamos cubriendo con un gran amigo a quien le tengo un gran respeto, un gran conocedor político también, obviamente, que fue secretario general del Partido Justicialista y al mismo tiempo fue legislador mandato cumplido en la legislatura porteña y fue subsecretario de Asuntos Institucionales. Para mí es un gusto compartir el programa con Raúl Padró. Gracias, Raúl. El gusto es mío, Juan Manuel, y es recíproco, ¿no? El respeto y la consideración y el afecto también de tantos años de lucha y esfuerzo, ¿no? No solo de vos en particular, sino de tu familia, ¿no? Sí, de tu hermano José María, que siempre tengo un excepcional recuerdo por su entrega y patriotismo, por su consagración a la causa nacional. Bueno, han estado mucho tiempo juntos. Sí, en la universidad, no en tiempos difíciles. Un poquito mayor que yo, pero ya te conozco también de hace muchos años. Ya de los 13, 14 años míos, que ya tenía 17, 18, pues estabas en pleno auge político. Y así es. Bueno, en la lucha juvenil, ¿no? En la lucha juvenil de aquel entonces. De aquel entonces, que estaba todo el mundo envuelto. Y justamente la lucha juvenil de aquel entonces, que hablaba un poco... Era más participativa la juventud aquella, y además con vocación de conocimiento. O sea, eran más formados de un lado y del otro, ¿no? Lamentablemente en nuestros días no ocurre esto. Claro, bueno, ahí teníamos, por ejemplo, el hecho de que la gente en la década del 70, más allá de los enfrentamientos, ¿no? Creados, formados, si tenía algún sentido que se diera acá o fue impuesto acá para generar algún tipo de, ¿no es cierto?, de estos planes mundialistas que los tienen proyectados en 50, 70, 100 años, ¿no? Y que nosotros simplemente lo vemos del día a día. De hecho, la política se arma de acá a poco tiempo, ¿no? Nunca sí, el poder mundial es terrible, ¿no? Y no se plantea a largo plazo. Y ya en tiempos de nuestra juventud estaba presente, ¿no? Con la financiación de la guerrilla y toda esa historia. Exactamente, que no viene exactamente de donde se consideraba que venía ese dinero, sino que venía justamente de los emporios financieros internacionales. Así es, efectivamente, ¿no? Sí. Que habían además inventado el cuco de la Unión Soviética para dominar el mundo con el cuento de la Guerra Fría. Exacto.
Exacto. Bueno, y se dan esos golpes de Estado y todo esto. Sí, todos programados por ellos, ¿no? Por el capital, la plutocracia. Había un antiguo general, Perón, que decía siempre, acá no vivimos en democracia, vivimos en plutocracia. No es la autoridad del pueblo, es la autoridad del dinero, ¿no? Claro. Bueno, y el lavado de cerebro que se implementa a través de eso. Bueno, no solo desde los medios de comunicación masiva, que es gravísimo, sino que también la reeducación mental se da desde las universidades, desde los colegios secundarios y primarios. Y hoy hay toda una reformulación de ese poder mundial nefasto, degenerativo, en contra de la conciencia colectiva de las nuevas generaciones. Bueno, todo eso que justamente en una época la gente se jugaba hasta la vida, claro, ¿no es cierto?, por una causa errónea o benévola. Porque había una cuestión, si me permitís, vos recién hablabas de la crisis política, social, económica, cultural, financiera, etcétera, etcétera. Pero el gran problema es la crisis moral. Y antes la gente, de alguna u otra manera, venía de una tradición que le había conferido valores morales y principios. Hoy la gente es amoral, lamentablemente. La mayoría, ¿no? Pero no por su culpa, sino por las estructuras degenerativas del Estado, que tienen como objetivo final, en un proyecto de disolución y eliminación de la soberanía de los Estados nacionales globalmente, en que, bueno, generar clases de profesionales botarates y no profesionales también. Y de ahí todo este cuento, ¿no?, de que nos quieren imponer permanentemente. Ni hablar desde los medios de comunicación masiva, que son un apéndice de ese poder económico, financiero, degenerativo. Todo eso que bien lo detallás, esto se da, lo hablamos del Estado, ¿no es cierto? La clase política, llamémoslo, hoy le dicen, ¿no?, la casta, o no sé qué le dicen, se está transformando en una especie de... Es una clase lobista más que política, porque formación de político no tiene ninguno, no prácticamente. Y no hay más que ver los candidatos número uno a presidente de las distintas estructuras que manejan esos capitales, que, mejor dicho, que están manejados por esos capitales, vamos a ser estrictos en la expresión, y que carecen de toda formación, desde todo punto de vista. El caso de Massa, por ejemplo, no es economista, no es financista, no estudió economía. La Constitución Nacional, en el artículo 16, dice que la condición para la función y el empleo público son la idoneidad y la aptitud. Y este es un inepto, en economía no sabe nada. Tampoco tiene una experiencia, digamos, ni financiera, ni empresarial, ni comercial, ni industrial, de ninguna naturaleza. Por ahí alguno me dijo por ahí que es abogado. Bueno, no sé, estuvo inscripto 22 años en la Universidad Privada de Belgrano. Extraña y repentinamente le dieron el título de abogado, cuando asumió un cargo creo que en la Cámara de Diputados de la Nación. Y nunca abogó por nadie, no creo que tenga matrícula. De derecho no debe saber nada, como tampoco de economía, porque en realidad, como te decía, son lobistas. Ellos operan y son títeres del empresariado nativo, que es sirviente del empresariado mundial, ¿no? De las grandes corporaciones mundiales, más concretamente. Y todos tienen las mismas terminales, de un lado y del otro, ya sea macrismo o kirchnerismo. Por eso que es lamentable, porque el verdadero ministro de Economía no es Massa, es el secretario de Estado de Coordinación y Programación Económica, el señor Gabriel Rubinstein-Korogovsky, cuyo hermano, Daniel Rubinstein-Korogovsky, fue nada más y nada menos que ministro de Salud Pública de Macri. Y esto demuestra claramente cómo es esta cuestión, ¿no? Para el que no lo entienda, bueno, la gente carece de información y encima no tiene formación, por lo que decíamos recién, para procesar esa información. Entonces vivimos un caos total, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, este caso de Rubinstein, que bien plantean, ¿no? Están con este gobierno, el otro, su hermano estuvo con otro gobierno, ambos en lugares claves o importantes, donde fue un flujo de dinero muy importante también. Ni hablar, direccionales. Exacto. Pero también vemos dentro de la línea nuestra donde había familias en las cuales los hijos militaban en diferentes partidos. Por ejemplo, los Cafiero, ¿no? Sí, caso, Mario que estaba con el Frepaso en una Yo época, conocí muchos trotskistas que se hicieron peronistas, pero peronistas que se hicieron trotskistas, creo que el único que conocí fue Mario Cafiero. Así que... Mirá. Es realmente, pero Cafiero, viste, un hombre de la socialdemocracia.
Antonio Cafiero, el abuelo, ni hablar de este Botarate que ahora fue jefe de gabinete, tuvo que renunciar por su ineptitud y su falta de idoneidad en la función pública. Y ahora está de canciller, bueno, así está la política exterior argentina, ¿no? Tenemos a Argüello de embajador en Estados Unidos, fue diputado de Macri, Argüello, fue diputado de la ciudad por Cavallo y fue el operador en sociedad con Eduardo Valdés, el vacunado VIP, cuyo padre era presidente de la UCD de Neuquén. Esto demuestra cómo son las cosas. Eran los operadores de Carlos Grosso en el Consejo Deliberante, a quien le propiné 8 denuncias penales durante mi gestión como legislador porteño en 2 periodos. Entonces yo creo que frente a toda esta documentación y datos, el que no se da cuenta es porque no quiere, ¿no? Ahora, en ese aspecto que vos decías, bueno, la idoneidad, ¿no? Estamos viendo en el ámbito político, en general, tanto sea partidista o las listas que se arman, o los candidatos, o los ministros, qué sé yo, en general la mayoría carece de idoneidad. Bueno, sí, ni hablar, porque están todos puestos a dedos. O sea, son todos serviles a las estructuras partidarias que convalida la justicia electoral, porque las que no le convienen no las anulan, les ponen trabas por todas partes, les controlan si son afiliados, si no son afiliados. Pero en las grandes estructuras no hay ningún control, porque los jueces además los pusieron ellos, en un país donde no hay poder judicial. Además, en un país que tiene el agravante de que el premio consuelo a los abogados, militantes políticos que fracasan en política, los premia como jueces. Entonces ni hablar, ¿no? Realmente, porque si no hay poder judicial no hay tribunal de disciplina en una nación. Y aquí no hay tribunal de disciplina, cada uno hace lo que se le da la gana. Bueno, ni hablar de en cuestiones institucionales gravísimas que siempre salen en el tratamiento de estos temas, como el caso del aborto, violación del artículo 75, inciso 22-23 de la Carta Magna, Constitución Nacional. ¿Cómo puede ser? Si el presidente de la Nación es abogado. Artículo 86 del Código Penal. Delitos contra la vida, el aborto. Artículo 19 del Código Civil. Cuando la misma Cristina reformó el Código Civil, en el artículo 19 de dicho código, en la reforma que hicieron, pusieron que la vida empieza con la concepción. Y después se contradijeron, ¿por qué? Porque recibieron órdenes de arriba, del señor George Schwarzenstein, más conocido como George Soros. Siempre la misma historia. Y vos andás a la Open Society, de acá de la ciudad de Buenos Aires. ¿Quiénes están inscriptos? ¿Quiénes van? Massa, Guado de Pedro, el rabino Berman, Miriam Bregman, que es trotskista, con un rabino religioso, Daniel Filmus del Partido Comunista, el impotente electoral de toda la vida que se presentó y nunca gana una, y ahora nada más y nada menos es secretario de Estado de las relaciones argentinas con Gran Bretaña por la cuestión de Malvinas. Decime qué idoneidad tiene Daniel Filmus, un ex militante del Partido Comunista, integrante de la Open Society, para ocupar ese cargo. Realmente lamentable. El subsecretario de Educación de Grosso con la escuela Shopping. O sea, esto no es un invento, son cosas concretas. ¿Por qué no hay reacción de la clase política? Porque no existe, no hay clase dirigente. Son todos títeres, operadores, están todos puestos y financiados desde afuera. Y por eso que hoy los candidatos dan lástima, ¿no? La gente a un poco de confianza, de conocimiento ha tomado, en el sentido de que ninguno tiene consenso. Fíjate que los que más miden son 17 puntos, cosas así. Y producto de la televisión también, como el caso de Milei, Facundo Manes y Massa, los tres fueron producto de la política de Urnequian en los medios de comunicación y están dando candidatos con posibilidades futuras presidenciales. Primero fue Facundo Manes. Estuvieron durante una década yendo, creo que lo hemos dicho muchas veces, en programas puntuales, en horarios puntuales, sin contradictores presentes, haciendo monólogos. Así cualquiera es candidato presidencial. O sea, es una verdadera competencia desleal. Porque si vos mañana querés ser candidato no vas a aparecer en ningún medio. La gente no se va a enterar. Si no te conocen no te pueden votar. Entonces habría que generar una legislación también que reforme eso. Y que haya la misma oportunidad para todos los candidatos. No que unos viven instalados en el medio de comunicación masiva y los demás están excluidos absolutamente. Porque por eso siempre son los mismos, Juan Manuel. Ahí es donde radicaban en una época las internas partidarias. De las internas partidarias por lo menos salía un candidato. Claro, bueno, hoy en estas internas abiertas es como que se permite todo a todo el mundo todo. Yo una elección en las internas partidarias, previa, ¿no? Por ejemplo, yo era de la circunscripción 16, que era Belgrano, Núñez y una parte de Saavedra. Gané todas las internas, por eso fui legislador, puesto por
por el pueblo, no por el dedo de nadie. Ahora, por ejemplo, Patricia Bullrich, que estaba en el mismo partido que yo, nunca pudo ganar una interna barrial. Moreno tenía la unidad básica en la calle Arguibel, vecina a mi circunscripción, era la 17. Siempre perdía. No ganó una sola interna. Perdía con Matilde Esbatets de Menéndez, en fin. Quiero decir, ahora fíjate vos que estos tipos que no tenían ninguna representación pública, ¿a dónde han llegado? ¿Por qué? Por la manipulación y la instalación compulsiva de los medios de comunicación masiva, que responden a intereses subrepticios. Vos fijate que lamentablemente este sistema electoral no sirve, porque el padre Castellani tiene una nota, el sacerdote Leonardo Castellani, que era un hombre eminente, ilustre, y gran literato, y hombre de bien y principios. Cuando fue a hablar con Videla, con Sábato, que fue convocado, y Borges, él fue el único que pidió por un tipo de izquierda, porque eso habla de la grandeza de él. Pidió por Haroldo Conti, los demás no pidieron por nadie. Y encima no hicieron ninguna manifestación crítica a ese gobierno de Jorge Rafael Videla, que también estaba al servicio del poder mundial, ¿no? Por supuesto. Pero yo estuve 41 días detenido en el proceso, lo conozco bien esa etapa triste de la historia argentina, pero que fue generada también por la izquierda y por el liberalismo, porque los enemigos del gobierno de Isabel Perón y de Perón no fueron otros que la UCD de Alzogaray y los Montoneros, que son los que están en el gobierno hoy, porque Massa viene de la UCD y Cristina reivindica a los Montoneros. Partido Comunista también, ¿no? Partido Comunista, UCD, Unión Cívica Radical. En el PJ no hay peronistas. Y lo que era pejotismo está todo en el PRO. Fíjate los nombres y apellidos. Desde Larreta hasta el último. Larreta era del PJ, por eso fue interventor del PAMI en representación del PJ durante el gobierno de la Rúa. Esto es muy concreto y específico. Pero Castellani te decía que él en las conversaciones con Pablo Hernández, ese libro famoso de editorial Hachette, ahí él toma el concepto del voto directo que había divulgado el sociólogo francés Jacques Desmaillet, y tiene cierta razón. Él dice, la gente tiene que votar al que conoce, que sabe dónde vive, si trabaja, si no trabaja, si es ético, si es amoral, si tiene conducta pública, si tiene vocación pública. ¿Y cómo se logra esto? Porque si vos mañana te ponen un candidato de Jujuy o de Tierra del Fuego, vos no lo conocés. El candidato no tiene la culpa. Pero la metodología es errática. ¿Por qué? Porque si se votara por comunas, por ejemplo, en la capital hay 15 comunas. Si en cada comuna eligieran al alcalde, y después de elegidos los 15 alcaldes, que lo votarían los vecinos del lugar, que sabrían quién es, dónde vive, de qué vive, cómo es su familia, cuál es su esfuerzo y su compromiso social, entonces emergerían de ahí 15 alcaldes que después, reunidos en un congreso, elegirían al jefe de gobierno o gobernador. Si así fuera en todas las provincias, se reunieran después los 24 jefes de gobierno, gobernadores, elegirían al presidente. Eso es voto genuino porque viene de abajo. Hay ninguno de estos que es candidato, Guado de Pedro, Patricia Bullrich, Sergio Massa, ni hablar, ninguno de estos sería nada, porque nunca tuvieron consenso, son producto de los medios de comunicación, del dinero, de la plutocracia. Que es la que elige y la que define. Nosotros vemos esta plutocracia que vos decís, el caso ¿no es cierto?, a nivel mundial, ¿no?, cómo se arman las políticas a nivel mundial, el caso del grupo Bilderberg, ¿no?, que se juntaban. Bueno, sí, el Club Bilderberg. El Club Bilderberg, que se juntaban aquí en España en aquella época. Ya es del año 54, ¿no? Recientemente se acaba de hacer también. Se fundó en el año 54, pero hay antecedentes de todo eso, ¿no? Bueno, pero se acaban de juntar recientemente en Portugal. Ahora, porque se fundó originalmente por los efectos del Plan Marshall, el Club Bilderberg. Organizado con la incidencia de Rockefeller y los Rothschild. Bueno, siempre la misma historia. Eso, entre Rockefeller y Rothschild son ya los que conforman... de 1921 con el Consejo Federal de... Pero eso lo vemos a nivel, permíteme, ¿no? Sí. Pero esto lo vemos a nivel mundial. Ahora resulta que en la Argentina se da un nuevo encuentro, ¿no es cierto?, dirigido por los Wertheim y otros grupos afines, en el Hotel Yao Yao de Bariloche, bueno, ¿no es cierto?, planteando entre todos los empresarios y los candidatos una especie de Bilderberg local.
El lobby escondido acá está en la revista Noticias. Sí, sí. Todos en la residencia de Lewis, todos los empresarios, los sindicalistas. Fíjate, Víctor Santamaría asistiendo ahí. El titular del sindicato de encargados de casa de renta, de porteros, como mal se denomina. Sí, sí. Entonces todo eso es una mafia, un sindicato. ¿Qué significa? Esto es un Bilderberg local, un Bilderberg que se está armando y dicen, bueno, vamos a decidir nosotros en forma privada. Claro, bueno, es la misma metodología mundialista aplicada al territorio nacional. Y bueno, eso es Rubinstein, eso es Velocopit, eso es Elstein, que es un representante de Soros en la Argentina. Acaba de comprar todo el edificio de Coronel Díaz y Beruti en un precio irrisorio, facilitado por el jefe de gobierno Larreta y votado por la integralidad del voto kirchnerista, del bloque kirchnerista en la legislatura porteña. O sea, es un Applebaum, Manzano, los Gol, Midlin. Es una cosa terrible, ¿no? Bueno, ni hablar de Hugo Sigman, por ejemplo, el rey de la efedrina, 50.000 kilos de efedrina, cuando la industria farmacológica argentina requería 950 kilos por año. Trajeron 50.000 kilos de efedrina. Bueno, Galperín, el de Mercado Libre. Quiero decir, Mauricio Filiberti, Duhovne. Es una cosa terrible. Los Gol. Bueno, los Gol vienen del Partido Comunista. Silvia Gol es la esposa de Hugo Sigman. Nosotros hemos hecho una publicación una vez sobre este tema, quién era cuando empezó el tema de difundir las inoculaciones que querían presentarse en aquella época y bueno, que el gobierno le compraba a través de Claro, bueno, sí. AstraZeneca, el negocio de AstraZeneca. Terminó siendo una farsa. Pero te pregunto, pero no hay nadie detenido, preso, ni investigado, ni procesado. Ahí está el problema. No funciona el Poder Judicial. Pero ¿qué significa? Está muy bien, pero ¿qué significa el Yao Yao? Este encuentro del Yao Yao. Y bueno, es la complacencia de todos los sectores que están subordinados al poder económico y financiero mundial desde el punto de vista nativo, que son los que ponen todos estos candidatos. Si no, Massa no sería ni portero del Ministerio de Economía, ni Patricia Bullrich sería candidata a presidente. Está casada nada más y nada menos que con Guillermo Yanco. ¿Quién es Yanco? Director del Museo del Holocausto, socio en algunos negocios con el ex secretario de Firmenich y padre de Raberta, la interventora del ANSES nombrada por Cristina Fernández de Kirchner, presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, que viajaron allá con Patricia Bullrich, también a Israel, a importar tecnología de seguridad y defensa, las lanchas esas, que además hay denuncias porque dicen que el costo real... Policía, entrenamiento a la policía, claro, sí, todas esas cosas paralelas, ¿no? Pero bueno, son datos y hechos distintivos que ponen en evidencia, palmaria y flagrante, la corrupción y la subordinación de estos individuos. Bueno, hablábamos de los Gol. Los Gol, el padre de ella era Roberto Gol, de Silvia Gol, la esposa de Sigman. ¿Quién era del directorio del Partido Comunista? ¿Quién fundó el directorio del Partido Comunista? Victorio Codovila. Entonces todo esto queda muy claro, ¿no? Hay sobreabundancia de hechos, de datos, cualquiera que rasque un poco, brotan de forma febricente, se podría decir, todos estos hechos. ¿Eso pone en peligro a la República? Yo creo que la República, ¿viste? Hoy somos una factoría argentina, lamentablemente, porque la República viene del latín, ¿no? Res cosa pública del pueblo. Aquí el pueblo no maneja nada. El gran convidado de piedra y ausente y deteriorado es el pueblo argentino masivamente, 60% de pobreza. Los jubilados y pensionados en la ruina, porque buscan el decrecimiento vegetativo conforme a las órdenes que vienen de allá de George Schwarstein y de todo el esquema de los Rockefeller, de los Rothschild, ya sea vía partido republicano, demócrata, porque hay que ser claro en esto, todos tienen la misma terminal, los mismos patrones y los mismos finalismos. El kirchnerismo a través del Partido Demócrata, Hillary Clinton, Barack Hussein Obama, George Soros, y el macrismo con el que fue socio en muchos, esto también está documentado, en muchas obras públicas, con Donald Trump. Que Trump es un hombre también que trabaja para el sistema, guste o no, dicen, hay matices siempre dentro de toda estructura, porque siempre se genera una contradicción, una lucha de sectores, pero todos forman parte de lo mismo, tienen las mismas terminales, los mismos patrones
y los mismos designios. Por eso que son todos complacientes, por eso que el aborto se votó de los dos lados. ¿Quién instaló el tema del aborto? Mauricio Macri. Era un tema ya acabado, que se había tratado y había resultado negativo. Inclusive cuando iba a salir negativo, suspendieron la votación y compraron voluntades para que fuera al Senado y después salió al revés. Pero lamentablemente es así. Y aquí hay un plan de decrecimiento vegetativo. Fíjate vos, en un país despoblado. Yo creo que esto alguna vez lo hemos hablado, Perón lo decía claramente. En el plan trienal del año 73, Perón tiene 3 páginas ahí, el plan trienal, en contra del aborto, por el problema del decrecimiento vegetativo de Argentina. Y hay un opúsculo editado, que también lo suscribió el coronel en aquel entonces Rodríguez Silla, que está denominado como Urge impulsar una enérgica política poblacional. Y de esto nadie habla, ¿viste? Al revés. Bueno, ahora el tema poblacional lo suplen con la inmigración indiscriminada por parte de algunos países, ¿no? Sí, bueno. Estamos viendo. Sí, pero los mismos países que ellos han castigado. Porque mira, yo te estaba recién mostrando este libro de Lyndon Johnson, ¿no? La Gran Sociedad, que fue uno de los artífices de todo esto. Y ahí dice, valen más $5 invertidos en el control de la natalidad que $5.000 invertidos en una unidad productiva, vale decir una empresa. Y él fue el que dijo que había que exportar diafragmas, profilácticos, anticonceptivos a toda Sudamérica. Y que además, de hecho, está documentado, no es un invento mío, hicieron esterilización sexual en Bolivia, en el Amazonas, en el Mato Grosso, etcétera, etcétera. ¿Y quién era el secretario de Defensa de Lyndon Johnson durante la guerra de Vietnam? Robert McNamara, y después pasó a presidente del Banco Mundial, que ahí desarrolló toda esa política maltusionista y mentirosa, que lo que busca es bajar la población mundial. Algunos dicen de 7.800, otros 8.500 millones de habitantes, a 1.000 millones de habitantes. Ese es el objetivo, ¿no? Y todas estas instituciones, como vos decías, el Club Bilderberg, el Club de Roma, el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, los grupos regionales, el ALCA, y después el Foro de San Pablo, es lo mismo, absolutamente lo mismo, de izquierda y de derecha, desde ambos sectores, tratando de destruir la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Claro, trabajan en tándem, ¿no? Así es, sí, hay una complacencia, una complicidad pero son, permanente. Como hablaba la sinarquía en aquella época, ¿no? Todos bueno, parecían contrapuestos, Perón lo dijo pero claramente. Todos trabajaban por el materialismo. Perón dijo que el poder mundial, que denigraba la soberanía de las naciones, estaba constituido por 5 ramas. Esto lo dijo Perón, no lo digo yo. Dijo el demoliberalismo burgués capitalista, el socialismo internacional dogmático, que decía la Unión Soviética, la masonería, el judaísmo, dijo, no dijo el sionismo, el judaísmo y el Estado Vaticano. Y hoy algo de esto estamos viendo, ¿no? Porque esa penetración cultural, ese granchismo cultural, si me permitís el término, porque creo que sería incorrecto en los tiempos que nos toca vivir, ha penetrado todas las instituciones. Y la Iglesia Católica lo vemos a diario, al punto de que casualmente, con esto que recién hacíamos alusión, la cuestión del aborto, en las campañas electorales, los sacerdotes propugnaron candidatos abortistas, que eso es inaceptable desde el punto de vista religioso, católico, teologal. Sí, pero lo trataba desde el punto de vista geopolítico, no religioso, ni moral, ni teologal, ni nada que se le parezca. Pero había una confluencia en las conclusiones y en las propuestas de evitar esto en un país despoblado. Porque como bien decía Perón, nosotros no tenemos problema de espacio vital, tenemos problema de espacio vacío. Y si no lo ocupamos nosotros, lo va a ocupar alguien, que es lo que están buscando ellos. Bueno, ¿qué es lo que está pasando ahora? Abriendo fronteras en grandes ventas de y territorio. La Patagonia. Venta de territorio, ¿no es cierto? Claro, grandes extensiones de tierra, ¿no? Y aparte, bueno, estos emporios internacionales, llámese, ¿cómo se llama? Levetón o tantos otros, ¿no? Bueno, hay un candidato que ya está hablando de la partición de Argentina en 2 partes, Milei Lucic. Javier Milei Lucic está diciendo que hay que partir la Argentina en 2. Entonces, esto estaría violando principios constitucionales, traición a la patria. Vamos a ir sobre ese tema ahora, justo en este segundo bloque que me interesa también, por el mero hecho de que estamos casi tan cerca. Lo curioso es que ningún partido se define. Bien dijiste, todos están subordinados
a esos grandes emporios, los mismos intereses, pero al mismo tiempo cada uno cede algo, ¿no? El kirchnerismo cedió ante los chinos un parte del territorio, el otro vende no sé cuánto, el otro resuelve problemas limítrofes porque la Barrick Gold tenía que explotar entre medio, es decir, los ingleses ocupan nuestro territorio, los chinos, los españoles explotan nuestro mar, en fin, acá hay una tierra liberada, ¿no? Y quiero que ahondemos en eso porque es el concepto de soberanía que el argentino debería tener. Así es. Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida con el legislador mandato cumplido, Raúl Padró. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, estamos en este segundo bloque con don Raúl Padró y bueno, el tema que había dejado medio en el bloque anterior es corre en riesgo la soberanía frente a todos estos emporios que la política o los partidos o estos que están atribuyéndose la representatividad del pueblo entrega ¿no es cierto? Hasta con cláusulas secretas, ¿no? Pero que hasta los amigos invaden y aprovechan de nuestro territorio. Sean los ingleses por un lado, sean los chinos, los españoles, etcétera, como por el otro lado se han entregado porciones de tierra a grandes emporios internacionales. Eso por un lado. Y después tenemos una clase política que estamos enfrentados ante una elección de la cual nadie define nada. Siguen siendo palabras, juntos, seguime, cosas eslogans que no... Yo lo escucho a Milei, a veces son todos eslogans y agresiones. Ajá. En los actos públicos populares así. Bueno, es el estilo bueno, es está bien, pero eso no es política, decir insultar, acordarse de la madre, de la abuela o de algún órgano de la madre y mandarlos ahí. Me parece que eso no es conducente, además. Bueno, es el decaimiento cultural de la política. Claro, que pone en evidencia la degradación y la deformación de estos personajes, ¿no? Porque como decías vos, aquí la sumisión es absoluta, no hay más que ver la explotación hitícola, el tema de la minería. Aquí la Argentina, hablamos de soberanía, la Argentina no es un país soberano, no hay autodeterminación. Estamos en manos de un conjunto de siervos del poder mundial. ¿Mafias? Bueno, las estructuras de poder siempre son mafiosas, ¿no? Porque tienen códigos propios que no responden a los intereses colectivos de la comunidad mundial. De manera que la mafia es eso, tiene código propio. Porque a veces dicen, no, el código no, porque el código solo tiene la mafia. No, el código civil no es mafia, el código penal, el código comercial. Tienen códigos extralegales y de manejo autocrático. A espaldas de las mayorías de las distintas naciones
y de la soberanía de las naciones, en contra de esa autodeterminación. Por eso que son subrepticios y ocultos, ¿no? Pero yo te decía, lo vemos claramente en los recursos naturales, por ejemplo, ni hablar en la educación. Vos fijate, hace poco asumió como ministro de Educación este personaje, Jaime Persic, ese que tiró la Biblia al costado y qué sé yo. Bueno, ese tipo es profesor de educación física. ¿Cómo puede ser ministro de Educación un tipo que, con todo el respeto que me merecen los cultores de la educación física, que es una profesión muy digna y necesaria, ¿no? Pero no es un pedagogo, no está preparado por la complejidad que implica manejar una institución de esa naturaleza como ese ministerio. Y después de la forma que han determinado todo, ¿no? El día del juramento y qué sé yo, me parece que realmente estamos viviendo una tragedia. Bueno, se ha degradado. Bueno, venimos décadas de degradación, ¿no? Esto es un proceso que no empezó ahora. Esta es la acumulación y vendrán tiempos peores si esto sigue así, ¿no? Y no hay reacción social. Lo que pasa es que está todo orquestado para que no haya reacción, lamentablemente. El tarómetro, la televisión, los medios hacen y el tema que tiene que ver, sí, sin duda, y el tema que tiene que ver con lo soberano, ¿no? Que estamos hablando de lo que es de todos, que es la defensa de la soberanía en nuestro territorio con nuestros recursos. Bueno, pero si no hay fuerzas armadas, ya desde la época de Alfonsín esto vino en caída libre. Ellos hicieron un manejo de subordinación a ese mundialismo. Alfonsín era más de lo mismo. Bueno, de hecho, Alfonsín, más claro imposible, fue apoderado del ERB y abogado de Santucho. Y el señor Hipólito Solari Irigoyen buscaba, que hoy lo presentan como un prócer, de que Tucumán fuera declarada una nación independiente en tiempos de la invasión guerrillera, que después fue reprimida, afortunadamente. Si no, habría otras naciones acá en el interior del país que hubieran surgido a raíz de eso. Y fue abogado de Santucho, y metió al radicalismo en la Internacional Socialista. Decime qué tiene que ver el partido de Hipólito Yrigoyen, de Leandro Alem, del Pidio González con la Internacional Socialista. Nada. Los Rodríguez Sá también planteaban otros países posibles. Sí, UNIAC también lo planteó. Sí, un Estado asociado. Un Estado asociado. Otro disparate, ¿no? De los Rodríguez Sá. De la Mendoza también, ¿no? Sí, ¿no? Sí, varios lo han planteado. Porque, bueno, esto realmente está considerado por la Carta Magna y por el Código Penal. Sin embargo, ningún juez reacciona y si haces la denuncia, la desestiman inmediatamente. Entonces vivimos un país que no tiene instituciones, que realmente es una factoría del poder mundial. En este momento es eso. Si no, Massa no sería ministro de Economía, superministro, es más que ministro, ni Alberto Fernández sería presidente de la Nación, ni tendríamos todos esos botarates de candidatos presidenciales. La reforma de la Carta Magna... Yo, si me permitís, voy a pasar un aviso. Yo, en este aspecto, reivindico muy pocos candidatos, y creo que lo voy a decir porque es necesario que la gente, por lo menos, lo investigue a la personalidad. Tenemos un candidato latente, que es Juan José Gómez Centurión, un hombre que tiene un pasado impoluto, que además es héroe de Malvinas, fue condecorado, consagró su vida a una causa patriótica. O sea que es un prócer viviente. A lo mejor algún día va a haber una calle Juan José Gómez Centurión. Y sin embargo vos ves que permanentemente lo excluyen y lo ningunean de los medios, de la información, no le permiten divulgación. Y la justicia electoral se ha ocupado prolijamente de tratar de obstruir cualquier conformación institucional que le permita presentarse a elecciones. Entonces esto también hay que decirlo. Bueno, él venía del PRO también, ¿no es cierto? No, él tuvo participación con el PRO. Mucho tiempo. En el gobierno de Macri en la aduana. Y tuvo una denuncia de Patricia Bullrich y él pidió licencia, en el Banco Nación también, pidió licencia, pidió ser investigado y le tuvieron que pedir disculpas públicamente, ¿no? Pero él se alejó de todo eso. Yo creo que dentro de lo que hay es lo más potable, me parece a mí, porque es un tipo con dignidad, como ciudadano, profesional, con una actuación patriótica que no se le puede negar. Tengo entendido que comparado con todos estos botarates. Le anularon al partido, que no ya quedó fuera. Le buscan todas las vueltas para que no se pueda presentar. Pero comparado en una figura paradigmática, podríamos decir, arquetípica, que ha tenido una actuación heroica, valiente, que ha consagrado su vida y la de su propia familia. Hay que tener en cuenta todas estas cosas, porque durante la guerra era un joven menor de 30 años. Y que compararlo con todos estos botarates, Guado de Pedro, Patricia Bullrich, me parece que no son comparables, ¿no? Una exterrorista,
devenida ahora en demócrata, y resulta que la gente dice, bueno, ha sido eficiente en el tema de seguridad, en el Ministerio de Seguridad. Yo le pregunto, pero ¿cómo pueden decirme eso de una persona que no pudo pasar el test de alcoholemia, una ministra de Seguridad, en su propia ciudad y programado por ellos mismos? O sea, esto es una contradicción flagrante. Yo creo, viste, que lamentablemente la gente me parece que no maneja la información, no sé qué es lo que pasa, o se olvida inmediatamente de los episodios que padecemos cotidianamente. Si no, no sería sustentable ninguno de estos personajes. Padrón, más allá de todo, por supuesto, Gómez Centurión o otros que tal vez tengan, ¿no es cierto?, la espalda limpia, ¿no?, el cuero limpio. Hay muchísimas personas dignas y honestas y patriotas. Sin duda, pero no tienen espacio público. Se centran en 3 partidos, que es lo que el establishment quiere, ¿no? Habrá 1000 otros partiditos chiquititos, pero hay que tener mucha plata. Las 3 estructuras que tienen las mismas terminales, como dijimos al inicio del programa, los mismos patrones y los mismos intereses. Son matices de una misma estructura. ¿Por qué se da en tan corto lapso de tiempo que quedan 3 meses, ¿no? Y no hay una definición ni siquiera del candidato, es una pelea interna de ambos, que coinciden ambos partidos, ¿no? El programa es el mismo de todos. Sí, pero coincide. Salvo algunas cosas que puedo decir diferenciadas Milei, pero que carecen de sustento moral y jurídico, creo yo, porque eso del minarquismo y qué sé yo, del anarcocapitalismo, si no va a haber Estado, ¿cómo voy a ser capitalista? Claro. ¿Quién me va a legitimar la propiedad, los bienes? Son disparates verdaderamente. Y no olvidemos que el fundador de todas esas cuestiones en los tiempos de la modernidad es Carlos Marx y Federico Engels, con un libro que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, ¿no es cierto? Que es clarísimo. Mira, yo casualmente lo traje con un texto que dice concretamente, cuestionando la familia. Por supuesto, el aborto es moneda corriente. Dice, la familia monogámica es producto de la propiedad privada y la sociedad capitalista y la sumisión de la mujer como objeto de propiedad del hombre, dice Engels en este libro. El reconocimiento de los hijos surge por el beneficio de la herencia de esa propiedad privada. Y bueno, esto es claro, no lo digo yo, son libros escritos en el siglo XIX. Quiero decir, claro, la gente no tiene por qué haber estudiado filosofía, sociología, haber leído estos trabajos. Pero se supone que alguien que está en el ámbito político deberían tener un conocimiento mínimo básico, de estas cuestiones. Sin embargo, son todos complacientes y cómplices de estas historias de alguna manera, ¿no? Porque la tolerancia y el silencio hacen que todo esto prospere. Cuando fue el 25 de mayo pasado, se supone aniversario de la Revolución de Mayo, se hace un Te Deum, el presidente se supone que participa de todo este evento, pero casi el Te Deum pasa desapercibido y solamente hay un acto de conmemoración ¿no es cierto?, de que había asumido el gobierno en el 2003 el presidente Néstor Kirchner, ¿no? Sí, aquel que abrazaba la caja fuerte y decía éxtasis. Exacto. ¿No es cierto? Que todavía no aparecieron, originalmente eran los $500 millones por las regalías de petróleo de la provincia de Santa Cruz. Todavía no apareció ese dinero. Y ningún juez se ocupa de eso, por ejemplo. Ni se explican los $5 millones capital ocioso en la caja de seguridad de la hija de los Kirchner. Quiero decir, si el pueblo no toma conciencia de estas cosas, pero es un pueblo que está un poco anestesiado. Fíjate que hubo programas televisivos que entrevistaban a los asistentes a ese acto cristinista y decían, bueno, yo quiero votar a Cristina, qué sé yo. Y si no fuera Cristina porque queda inhibida e inhabilitada para ser candidata, y bueno, lo votaría Milei. Vos te das cuenta de que es un pueblo que realmente no está en condiciones de lo mínimo, de sufragar, digamos, porque ¿cuál es el criterio, no? De una punta a la otra. Ahora tenés un pueblo en el cual... En un mensaje que finalmente, como decimos, es lo mismo. Sí, sí. Pero porque a ellos les convendría que gane Milei. ¿Milei cuánto puede durar como presidente? Unos días. Aparte, con gane o para no eso gane, va a generar que una no reacción de decir, izquierda, sí, que es lo que están buscando ellos. Pero no puede decidir nada porque el Congreso está en manos de los... ¿Cuánta gente puede meter en el Congreso? ¿Qué decisión puede tener cuando todas las estructuras de poder están
infiltrada por la cámpora, por todo el grupo de los partidos amigos. Pero además él es lo mismo, porque él ha sido empleado de Scioli, ha sido empleado de Bussi. Claro, pero las Y esperanzas... ahora tiene a Roque Fernández en su equipo de economista, que era el economista de Menem, que viene del Partido Comunista, además. Es todo lo mismo, pero te quiero decir, yo preguntaría a todos esos que tienen alguna esperanza en Milei, ¿cuál fue la gestión legislativa de Milei hasta el día de hoy? Ninguna. ¿Qué actuación tiene en la Cámara de Diputados? A ver, si le cuesta expresarse, Milei es un personaje psiquiátrico. Yo creo que hay que tomarlo como tal, ¿viste? No se puede tomar en serio todo esto porque realmente hasta tiene una confusión cuando él habla del Estado, porque el Estado, en ciencia política, hay varias corrientes que interpretan lo que es el Estado, jurídicas, políticas, deontológicas, sociológicas, pero el Estado siempre confluye en lo mismo, es la reunión del pueblo, es la confluencia del pueblo, el territorio y el fin político. Ahora ellos confunden el fin político, que es el gobierno, o mejor dicho, la administración, con el Estado. Me explico, el Estado es un hecho natural, el hombre vive en comunidad, no hay hombre que se realiza en una sociedad que no se realiza, decía el viejo general también. Y esto es cierto, ¿viste? Porque no hay otro camino. Ahora, ellos plantean una cosa en abstracto, teorías mecanicistas, rígidas, que no tienen nada que ver con la realidad que padece nuestro pueblo, ni hablar, ¿no? Y tampoco mundial, porque esto es como el retroprogresismo. Después de la caída de la Unión Soviética aparecieron con todas estas viejas teorías de los ácratas, el feminismo, todas esas cuestiones que eran anteriores. Y bueno, y están en esa cuestión tratando una vez más de confundir a la sociedad porque le resulta funcional a las estrategias electorales de uno y otro lado. Por ejemplo, a Milei le conviene al kirchnerismo. En esa interna que tiene, pues son internas estas, insisto, son matices de la misma ruina. Le conviene al kirchnerismo porque le resta votos a Macri. Si Milei no existiera, hoy el macrismo estaría en 60 puntos. La verdad es esa, nos guste o no. Seguro. Ahora, inventaron otros candidatos que salieron a reivindicar el kirchnerismo. ¿Quién lo financia por abajo de la mesa? El macrismo. ¿Para qué? Para restarle votos al kirchnerismo. Esto es muy simple. En política 2 por 2 son 4. No hay que tampoco estar tratando de hacer criptología o ciencias ocultas, ¿no? Sin duda. Definitivamente se van a tener que definir. Obviamente acá hay algo que todos siguen a rajatabla, que bien dijiste, por la plutocracia, es esa Agenda 2030. Nadie se escapa a la Agenda 2030, ¿no? De los candidatos instalados son todos subordinados, complacientes y se podría decir siervos, felpudos y alcahuetes de la Agenda 2030. Todos. No, Gómez Centurión no, es un tipo que la viene denunciando sistemáticamente, ¿no? Guste o no, con matices, porque hay para todos los gustos, ¿no? Pero yo le pido a la ciudadanía, a la población, que analice los antecedentes de los candidatos y las trayectorias de los candidatos. Porque si no es imposible, no en abstracto, porque me lo propone uno u otro partido. Partidos que no representan a los valores fundacionales de los mismos. El PJ no tiene nada que ver con Perón y Eva Perón. La Unión Cívica Radical no tiene nada que ver, como recién te decía, con Leandro Alén, con Hipólito Yrigoyen, con personas dignas, con Elpidio González, con Arturo Oniatibia. ¿Qué tienen que ver? No, absolutamente nada. Son la contracara, podríamos decir, de una forma flagrante y patética. Antes, ya el siglo pasado y el siglo anterior, votaban los cabildantes, los que tenían propiedad, los que pagaban impuestos, los que de alguna manera tenían una actividad económica, ¿no? Bueno, ese era el proyecto de Rivadavia también en la Constitución del 26. Sí. Hoy vemos una Argentina postrada con un 40% de pobreza, puede subir más de acuerdo a la inflación. Más de 40%, más. Vive casi 18 millones o algo por el estilo de argentinos con planes sociales. O sea, y ni hablar de la ancianidad y los pensionados y jubilados. Sí. Cuando el partido que dice ser peronista, estos que no son peronistas, son el antiperonismo, en las 20 verdades de la fundación de ese partido, de ese movimiento, porque Perón decía, el movimiento no es un partido, claro. El partido es un simple instrumento para acceder al poder. Decía que los únicos privilegiados eran los ancianos y los niños, y estos son los que más han castigado, porque los jubilados y pensionados son gente mayor, anciana, y los niños los han mandado al matadero en el aborto, ¿no? En el proyecto de crecimiento vegetativo, insisto, que le viene desde arriba, para mantener la Argentina en espacio vacío, desocupada, y poder ocuparla y explotarla. ¿En beneficio de quién?
de los mandantes. Ahora, si ese 40% que vive de planes, ¿no es cierto?, está subordinado a ver quién le da el plan, sea un gobierno o sea el otro, ¿tendría que votar? Bueno, hay muchos países como países del norte, Suecia, países que hay mayor cultura cívica, que el que recibe algún beneficio no puede votar, porque si yo voto en contra pierdo el beneficio, ¿no es cierto? Es como si yo le estoy dando dinero a alguien para que haga algo. Entonces eso complica también la situación. Y fíjate vos que ellos, teniendo más de 30 millones de subsidios, el gobierno, el desgobierno de Alberto Fernández, pierden igual y van a perder. O sea, bueno, hacen todo lo posible para perder. Tal vez lo que quieren es que le explote, pero quiero decir, le explote la bomba al que viene. La gente ya que no lo va a explotar, lo va a renegociar y siempre va a pedir condiciones. Sí, hipotecan de la hipoteca. Claro, ellos siempre hicieron esto. No pagan un solo peso, siempre pidiendo crédito. Después hablan de los demás. Pero bueno, vos ves el crecimiento irrefrenable de la deuda externa argentina. Aquí lo he escuchado a Giuliano haciendo denuncias muy concretas al respecto. Sin embargo, en ese aspecto también tan grave y doloroso para el pueblo argentino, que es el que paga las consecuencias, hasta varias generaciones futuras lo tendrá que pagar, la justicia argentina no reacciona ni actúa de ninguna manera. Entonces esto es ya la conclusión de la entrega total de algo que se ha convertido no en una nación soberana, sino en una factoría del poder mundial. Sí reacciona si hay momentos de uno pone el dedo en la llaga relacionada a la ideología de género, a la mujer, ¿no es cierto?, al aborto. Cualquier cosa que uno reaccione frente a eso, automáticamente la justicia se despierta en 2 minutos e inicia todos los procesos necesarios para castigarte, ¿no? Eso es el funcionamiento de la justicia. Claro, es de la injusticia, porque vos fíjate que con el tema de la Convención de Belén do Pará, con el tema de la mujer, o bien con el tema de los LGBT, porque ¿por qué tanta preocupación en ensalzar la homosexualidad? La Constitución del año 1853 dice claramente: las acciones privadas de los hombres que no ofendan el orden, ni la moral pública, ni a terceros, quedan sujetas, quedan reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. O sea, acá hay que aplicar la ley nada más. Todo este cuento que inventaron, esta potenciación del homosexualismo, el único sentido que tiene es lo mismo, el decrecimiento vegetativo, porque entre 2 hombres no nos vamos a reproducir, entre 2 mujeres no se van a reproducir. Ellos buscan nada más que eso, y por eso la defensa, y después pudrir la sociedad. ¿Para qué? Para destruir los soberanismos, que es lo que venimos denunciando desde el principio de este programa, ¿no? La autodeterminación, un pueblo corroído, un pueblo en estado degenerativo, un pueblo sin principios ni valores, no va a llegar muy lejos, no va a ir a ninguna parte, no tiene destino, que es lo que están buscando. ¿Cómo puede revertirse una situación por el estilo? Bueno, acá hay que tomar conciencia. ¿Tiene que ser a nivel mundial también? Y ayudaría si apareciera algún personaje a nivel mundial, pero por lo menos hagamos desde nuestra perspectiva, desde nuestra formación y desde nuestra consagración a la lucha y a la militancia, una política de esclarecimiento, que es lo que hacemos todos los días, ¿no? Sobre todo con las nuevas generaciones de argentinos, que son los que van a decidir el mañana. Porque la gente escucha y la gente se está dando cuenta. Por eso que ninguno de estos payasos, de estos títeres, de estas marionetas, mide mucho. La que más mide creo que es Patricia Bullrich, 17 puntos. O sea, nadie mide, porque ninguno tiene consenso. No es que están achicando listas, que ahora vinieron con Jorge Macri, que le sacaron a Fernán Quirós y qué sé yo. Luego fíjate, Jorge Macri, un tipo que tiene denuncias por enriquecimiento ilícito, que el secretario de él tiene causas penales por homicidio, que ha sido denunciado por un homicidio en el Club Comunicaciones, que ha tenido de presidente del Consejo Deliberante a un tipo que estaba vinculado a la droga y al narcotráfico. Y sin embargo, viste, hablan de que tengo una esperanza, tengo un sueño. Desde el tarómetro le dicen a la gente, ¿no? Claro. Tratando de engañarla y confundirla como siempre. Ahora, ¿cuántos años hace que están en la municipalidad? Y ahora viene con una esperanza y un sueño. Además, residente de Vicente López. Los mismos que nos trajeron a esto son los mismos que dicen que nos van a sacar porque hay un sueño. Pero escúchame, además no cumple con el principio de residencia que establece la Constitución Nacional. Entonces los Macri están preocupados en mantener el coto de casa, los beneficios de la cosa pública en función del crecimiento de sus propias cuentas bancarias. La verdad es esta, se han hecho ricos a través de la obra pública. O
son inmigrantes que han venido en pelotas, disculpen la expresión, y que hoy son ricos. Las grandes fortunas en Argentina se hicieron a expensas de la obra pública. Eso lo estamos hablando hasta de estos grupos económicos que hoy Pero gobiernan con tanta fuerza. Ni hablar. Se han ayudado. Y preguntarle a Elstein. Compró el Mercado del Plata, era Coronel Díaz y Beruti, es una cosa, y en precios irrisorios, porque lo compran a dólar oficial, no lo compran el dólar blue. O sea, lo compran regalado el metro cuadrado. Y encima teniendo una empresa contigua que es el Alto Palermo Shopping. O sea, es una cosa, mira, insostenible, y lamentablemente ningún juez reacciona. Frente a este panorama, ¿qué esperanzas hay para un tipo común? Un tipo que tiene que decidir un voto, ¿no es cierto? Que que vote correctamente primero, ¿no? Que vote correctamente, que empiece a defender sus intereses, que van por el andarivel, por el derrotero de la verdad y los principios. No hay otro camino, ¿viste? Hay que tomar conciencia e incidir sobre las instituciones que deben ser rectoras. Por ejemplo, la Iglesia Católica, las instituciones que son... yo siempre le digo a los católicos que tienen que trabajar también sobre sus pastores, ¿no? Porque no los vemos comprometidos y los vemos muchas veces en jugadas y en actitudes que en realidad son contradictorias con esos valores fundacionales y metafísicos de las instituciones que representan. Bueno, lo estamos viendo a roletes, ¿no? Ha habido críticas frente a los pastores tremendas, ¿no? Especialmente ahora. ¿No viste poco, el último arzobispo y toda la historia? Que van a elegir ahora, que ya eligieron, ¿no? Sí, el último arzobispo, un tipo que además hace una política barata, de café, ¿viste? Una cosa realmente que no tiene ningún nivel. Vos decís, este tipo, ¿cómo puede ser arzobispo, no? Más allá de las creencias, de la fe de cada uno, pero debemos reconocer que esta es una patria, una nación fundada en una tradición hispano-católica, que defendía otros valores y principios. Ahora, si vamos a ignorar los valores y principios, entonces, piedra libre vale todo. ¿Me explico? Eso es un poco lo que... Porque nos vienen con el cuento de la libertad. La libertad es un dualismo. La libertad es un bien en abstracto. Libertad para el bien y para los bienhechores, no para los malos, para el mal y los malhechores. ¿Me explico? Por eso que cuando una persona actúa mal se la priva de la libertad. ¿Por qué se lo encarcela? Porque la libertad es un dualismo, no es la libertad. A los liberales lo único que les preocupa es la libertad de mercado. No les preocupa otra cosa. ¿Y libertad de mercado para qué? Para tener libertades cívicas, pero esclavitud en que las actividades laborales de la gente humilde. ¿Me explico? No hay otro. Por eso que son liberales en lo económico y en lo político no son liberales, son conservadores, que es lo contradictorio filosóficamente al liberalismo. Porque ser conservador es que lo contrario a ser liberal. Entonces, ¿cómo se explica que son conservadores liberales? Bueno, es la incongruencia de la política. Bueno, pero todo esto la gente tiene que ir tomando conciencia. Bueno, para eso qué es lo que está pasando. Para eso tiene que estar formada en una época donde la desinformación, la falta de educación y de contenido no permite ni siquiera que la gente sepa, ni avance, ni investigue, ni llegue, y aparte del bombardeo permanente de información barata, tonta. Vos venís haciendo una campaña pedagógica de formación y de información muy importante. Es que lo importante es hacerlo pensar al que nos ve. Claro, exactamente. Y aparte, tu tarea ha sido ciclopia, ¿no? Yo siempre la distingo y te felicito una vez más. Gracias. Lo importante es que todos los que han sido invitados acá han contribuido en abrir un poquito el pensamiento, a permitirle. Yo he visto casi todos tus programas y así es, con una gran valentía. Y se pueden equivocar o no porque somos perfectos y perfectibles, somos todos humanos. Total. Pero siempre desde una perspectiva ética, moral y bien intencionada. No desde la maliciosidad que estamos habituados desde los medios masivos de comunicación. Raúl, muchísimas gracias por haber venido. A vos, Juan Manuel. Importantísimo siempre a tus órdenes. Haber tenido esta charla. Gracias. Muchas gracias. Te tenemos pronto nuevamente, porque hay cosas que van a pasar en breve y que vale la pena también tener una visión crítica. Muy amable, muchísimas gracias. A todos ustedes, gracias por acompañarnos, sin duda. Estamos viviendo esta como decía, cleptocorporatocracia, decía el doctor Gustavo Sáez de Uruguay, ¿no?
de la banda oriental. Y realmente estamos viviendo eso, ¿no? Un interés mezquino por parte de la política, lo vemos a diario, no hay mensajes, no hay contenido, no hay nada, hay frases, eslogan, como bien decía Raúl Padró, sin nada, no ofrecen nada, no hay nada que en el futuro pueda uno percibir que vamos a estar mejor. Todos son los mismos que nos vinieron trayendo hasta la situación que estamos hoy. Entonces, ¿qué esperanza podemos tener en cambiar si en realidad todos esos mismos son los que nos trajeron a esto? A esta pobreza del 40%, un endeudamiento público tremendo, la entrega del patrimonio, ¿no es cierto?, la ocupación territorial por parte de potencias extranjeras, es decir, todo lo que se ha permitido y la explotación de recursos, que son todas estas corporaciones que se le van dando en forma secreta, nadie sabe, pero que en realidad estos mismos personajes son los que después se candidatean a la primera magistratura y a todos los puestos del Estado. ¿Podemos confiar en ellos? ¿Vale la pena? ¿Hay que votar en esto? Hay que pensarlo muy bien. Aparte, la degradación cultural ha llevado a que la gente no tiene interés en buscar. Se queda con la imagen, el puntaje, se tiene todos los dientes, está bien peinado, tiene buena corbata, se habló, lo miró mal, lo miró bien. ¿No es cierto? Es lo que se llama el viejo puterío de Radiolandia. Radiolandia era una revista de chimentos, ¿no es cierto?, de una época. Bueno, esto es lo que vivimos en la política nacional. No podemos tener expectativas de un cambio grande ni poder proyectarnos. Muy difícil, ¿no es cierto? Habría que pensar, creo que todo el mundo debe volver un poco a la fuente, ¿no es cierto?, que nos va a permitir primero defender lo propio, exigir que defendan lo propio, porque si no exigimos tampoco difícilmente podamos lograr ese futuro que queremos. Nosotros tenemos que ser los primeros en apretar a nuestros políticos. Somos los primeros que tenemos que hacer y marcarles el camino. Y si no, sacarlo de contexto, rápidamente, porque nos afecta a nosotros y a las próximas generaciones. Y nosotros tenemos que defender la patria, esta patria que tanto nos costó en su desarrollo, en su independencia, en su organización, ¿no es cierto? Bueno, y depende de nosotros. Estamos en el siglo XXI, ¿no? El mundo se rige distinto, hay poderes supranacionales, ¿no es cierto?, que están dominando todo y que tiene a todo el mundo galgueando por un sueldo. Bueno, esos son los que supuestamente quieren hacerse llamar representantes del pueblo. Empecemos a pensar un poquito más y pongámosle el castigo que merecen. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero. Gracias.